Buenas noches, este es un video que va a explicar la evolución de la hacienda colonial en el Valle del Cauca de los siglos XVIII a XX por Nicolás Quiroga. Para esta presentación nos manejaremos bajo el índice de dos grandes temáticas. La primera será explicar la transformación de la hacienda colonial en productora de caña y exportadora de azúcar. Los componentes de este primer capítulo serán las crisis del sistema colonial y la crisis de la Nueva Granada durante el siglo XVIII, los cambios estructurales que en ella se vivieron y el desarrollo de la industria cañera en el siglo XX. En el segundo gran capítulo, eh, para enterarnos de la actualidad, estudiaremos la situación actual de la industria cañera, sus avances y sus retrocesos. Para explicar la transformación de la hacienda colonial en productora de caña y exportadora de azúcar, tenemos que empezar nuestro análisis entendiendo la crisis que vivía el sistema colonial y la Nueva Granada durante el siglo XVIII y principios del XIX. Primero, quiere decir que había una inestabilidad constitucional, había una crisis en la minería y crisis de los hacendados por sus continuos aportes económicos y de abastecimiento en las guerras civiles a los distintos tipos de ejércitos. A continuación explicaremos por qué hablamos de una inestabilidad constitucional. Durante principios del siglo XIX empezaron las guerras de independencia contra la antigua contra la antigua corona española por la independencia de los criollos. Después pasamos a una inestabilidad constitucional y cambios continuos de regímenes explicados en este cuadro donde vemos las distintas banderas de los distintos regímenes que se dieron durante el siglo XIX. Entre guerras, primero de independencia, después de centralistas contra federalistas, que van a cambiar en distintas épocas la constitución de los Estados Unidos de Nueva Granada como federal y la consolidación de un proyecto republicano durante el último periodo del siglo XIX a través de la hegemonía conservadora. Estos cambios estructurales se dieron a partir de todos estos cambios de regímenes. Durante la época federalista liberal se dieron ciertas reformas legales como la desaparición del mayorazgo, en la cual la herencia ya no solo es para el primogénito varón, sino que aparece la noción de herencia igualitaria para todos los otros hermanos, la abolición de la esclavitud, los cambios en las relaciones laborales, la aparición de los terrasgueros, peones y arrendatarios, que eran con la desaparición de la abolición de la esclavitud, es la forma en cómo evolucionaron estas relaciones laborales de lo que antes eran esclavos, se convierten en terrasgueros y peones que aún siguen teniendo una relación de subordinación con el antiguo hacendado, dueño de la tierra, que le alquilaba su tierra para que la trabajara y viviera de ella, y el excedente le quedaba a él para él comerciarlos. El cambio y la desaparición del mayorazgo y la herencia igualitaria produjo una fragmentación en los latifundios existentes. Ya no existiría más la figura del señor hacendado, sino la aparición de la propiedad de tierra familiar y empresarial, por la división de los distintos herederos, que algunos vendían sus tierras a cambio de riquezas personales. Esto entendido bajo el contexto internacional de el comercio internacional, de la ventaja comparativa, en la cual los países como Colombia tenían su ventaja vendiendo productos agrícolas en exportación e importaban productos industriales de los países del norte. Para entender el desarrollo de la industria de la caña durante el siglo XX, hay que tener en cuenta a Santiago Eder, un personaje que aparece a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Él es un ruso americano que llega a Colombia y aporta la innovación
trae el ingenio a vapor para la cadena de producción, entiende que se consolida la industria con relaciones políticas, es el primer cónsul del Valle del Cauca de Estados Unidos, agrupa la hacienda Manuelita Gengue y Guavito para formar los ingenios cañeros. Nace en la mitad del siglo XX y desde los años 30 se asocia con las familias Caicedo y Cabal para consolidar un gremio, el futuro gremio cañero que tenemos hoy. También la consolidación de la ANDI aporta el trapiche hidráulico, sumado a que durante los años 50-60, por la guerra que se vivió de liberación de Cuba, Estados Unidos bloquea a Cuba en exportaciones y Colombia abastece ahora la demanda de azúcar de Estados Unidos. Actualmente la industria cañera es la tercera más importante en Colombia, según el periódico El País. Aporta más de 286.000 empleos, produce más de 24 millones de toneladas de caña, produce etanol y bagazo, que es la materia prima para el plástico, además de energía. Dentro de sus aspectos negativos está el uso del glifosato, el agotamiento del suelo por el monocultivo de la caña, los problemas para la quema que producen condiciones sanitarias en los habitantes vecinos, pérdida de la biodiversidad, interrupción del ciclo del agua, agotamiento de fuentes de agua e intervención de cauces naturales de agua. Concluiremos que de esta forma, en un breve recuento, entendimos el origen de la industria cañera, los cambios sociales, políticos y económicos, la importancia de la familia era en la consolidación de esta industria. También entendimos que a la actualidad posee aspectos tanto positivos como negativos. Muchas gracias. A continuación la bibliografía.